Dios les bendiga, hermanos. En 5 minutos comenzamos. Primera llamada, en 5 minutos comenzamos. Dios les bendiga. Primero. Pásate ya si quieres. No. No vaya bien. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este lugar para poder bendecir su vida, para poder bendecirles desde aquí hasta donde estén cada uno de ustedes. Yo sé que el día de hoy no solamente hermanos se van a conectar, sino muchas otras personas que también van a escuchar y van a alabar el nombre del Señor. Tenemos hoy, gracias a Dios, a nuestro pastor, Rogelio Rangel. Un saludo, hermano. Salude. Tenemos también con nosotros a nuestro hermano Iván Oliver. Les bendiga. Y bueno, le voy a solicitar a mi hermano Iván si puede hacer una oración de inicio para comenzar este culto. ¿Amén? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias que nos permites estar aquí para alabarte, para glorificarte, para darte la gloria, la honra, también para aprender de tu palabra, ese alimento espiritual que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes preparado una palabra de consuelo para los que lo necesitan. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 96, amén, Salmo 96, búsquenlo, hermanos. Si tienen algún familiar, algún amigo, alguien que esté con ustedes en casa, que esté viendo esta transmisión, compártanle la palabra de Dios también. Dice el Salmo 96 en sus primeros versículos de la siguiente forma: Cantad a Jehová cántico nuevo,
Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temido sobre todos los dioses. Amén. Gracias a Dios, porque reconocemos el día de hoy que precisamente el Señor es grande, es maravilloso, es temible, ¿verdad? Y dice que toda la tierra le va a alabar. Amén. Hoy tenemos estos medios que están llegando a muchos otros lugares en los cuales no nos imaginábamos. Y sé que eso va a servir precisamente para que toda la tierra alabe al Señor. Vamos a entonar este canto, La única razón. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Denle gloria a Dios, hermanos, en donde quiera que se encuentren. Transmitan a toda la gente el mensaje de que el Señor, nuestro Salvador, es. Amén. Compartan el mensaje a sus amigos, a sus familiares, a todos aquellos que lo necesitan. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Amén, gloria a Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. ¿Y cómo no anunciar su salvación, verdad? Si Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Si Él nos ha escogido, hermano, para salvación y no para perdición. Si Él nos ha escogido y nos ha llamado para ser como su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso podemos decir, dice la palabra de Dios, que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Y en ese sentido vamos a entonar este canto, conocido por todos. Amén. Buenos alabaros, Señor, tu nombre, date honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, date honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es
es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor. Proclamad entre las naciones su gloria. Amén. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar paso a la palabra de Dios. Amén. Y damos en este sentido, en este mismo espíritu. Amén. Vamos a poner atención a ella. Vamos a meditar en el mensaje que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. En un momento, hermanos, lo vamos a recibir. Amén. Que tiene de nuestra vida, y pues agradezco en gran manera el poder en este domingo, poder a cada uno de ustedes hacerle llegar el mensaje de Jesucristo. Nuestra vida no la podemos ya valorar si no es a través de estar haciendo la labor de compartir el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas para todas las almas. Y más en este tiempo, entender que nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que trajo, obviamente eran buenísimas nuevas al momento en que Él estuvo presente, por cuanto miramos al leer las Escrituras cuántas bendiciones se estuvieron derramando. Y en este tiempo, la Escritura nos dice, y es una realidad, una verdad, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Así que estamos predicando a Jesucristo y deseamos que a todo lugar donde esté llegando, porque quiero decirles, agradezco el conocer que esta transmisión llega a hermanos en la fe en Estados Unidos, aquí en todos los rincones de nuestra República Mexicana, y algunos otros hermanos de países de Sudamérica. Hermanos, Dios les bendiga en gran manera en este momento, y para también algún otro que llegará a tener contacto en otro lugar del planeta, deseamos que también la palabra del Señor llegue a sus corazones, llene sus vidas, y por ello quiero yo compartirles en esta mañana la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón durante estos días que hemos estado teniendo esta condición de nuestra salud, y hoy que podemos estarlo haciendo, obviamente con todo gozo y alegría, decimos que el Señor no se ha quedado callado. Permítanme hacer una oración para iniciar este mensaje. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos una en este momento, para que todos estemos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento de honra, de gloria y de majestad a tu nombre. Agradezco por lo tal tu cuidado, y sé que tú me diriges, Señor, para que tu nombre sea exaltado y tu pueblo sea edificado. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Bien, quiero compartirles que en estos días, meditando en la palabra del Señor, nos dábamos cuenta que estas condiciones de sea llamado encierro voluntario, sea definido también como sana distancia, o aún declarado con el título normativo de nuestra presidencia nacional, diciéndonos nueva normalidad,
nos ha llevado a pensar propiamente en el caminar espiritual, nos ha llevado a pensar acerca de el creyente, de la vida de nosotros como creyentes en Jesucristo, cómo estamos teniendo nuestro proceder, nuestra conducta. Y meditando sobre ello, venía a mí esta palabra acerca de la forma como nuestro Señor Jesucristo inicia de una manera multitudinaria sus mensajes. Quiero por lo tanto hablar hoy en brevedad, solo voy a hacer introductorio el acto de hablar acerca de el Sermón del Monte. Digo del Sermón del Monte porque no solamente voy a hablar acerca de las puras bienaventuranzas, quiero hablar acerca de este sermón. Miren, cuán importante es acordarse de lo siguiente. Dice este capítulo del Evangelio de Mateo, porque es donde está propiamente este mensaje. Capítulo 4, se inicia esta narración en el capítulo 4 y que es necesario que nosotros lo recordemos. Dice el versículo 23, el 24 y el 25 de la siguiente manera. Y recorrió Jesús toda Galilea. Quiero que ubiquen lugares geográficos. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Voy a mencionarlo con particularidad. Dice ahí, recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué actividad estuvo haciendo? Enseñando en sinagogas, predicando el evangelio del reino, y cuando se habla predicando el evangelio, ya no necesariamente en sinagogas, sanando toda enfermedad, que seguramente lo mismo, no era una actividad que se efectuaba dentro de una sinagoga, y por lo mismo dice, y sanando y quitando toda dolencia en el pueblo. Estas actividades entonces tenemos que entender que no se concretaron a una actividad exclusiva de templo. Hoy tenemos nuevamente esta condición que los creyentes no estamos en templo. Lo estaremos nuevamente, gracias a Dios. Pero tenemos que recordar estas palabras que Jesús, de Él se hablan y que obviamente van a decirnos más a través del mensaje que están escuchando. Versículo 24. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Bien, en Siria, ¿qué muestra Dios en Siria? Su autoridad. Y muestra la autoridad sobre enfermedades, sobre dolencias, como dice aquí, aflicciones por diversas enfermedades, y al decir aflicciones hay una diferencia entonces sobre solamente la enfermedad y habla de aflicción, y entendemos en este tiempo también lo que significa aflicción y lo que es la unidad con una enfermedad, y habla acerca de tormentos, la condición de endemoniados, y se introduce la autoridad del Señor entonces sobre todo espíritu inmundo. Y bien, el versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Este otro lado del Jordán en otros pasajes escriturales propiamente se hace referencia a Perea. Así que estoy hablándoles, empezamos con Galilea, Siria, Decápolis, Judea, Perea y terminamos con Jerusalén. Todos estos lugares, entonces el Señor estuvo teniendo discípulos. No son todos los lugares de donde llegaron discípulos al Señor, pero solo es la parte introductoria para decir que es la gente que le estuvo siguiendo. Ahora bien, ¿por qué leí desde este pasaje?
Porque primeramente, como he comentado, Jesús hizo recorrido. Segundo, Jesús estuvo presentando entonces su cuadro completo de función de trabajo, como mencionaba, acerca de enseñanza, de predicación, de sanidades y aún de mostrar su autoridad. Estas cosas nosotros no las podemos pasar por alto, y vuelvo a hacer hincapié para que nosotros, como también hoy como creyentes en el Señor, sepamos qué es lo que estamos buscando y qué es lo que tenemos de Jesucristo. Nuevamente lo digo, entonces, Jesús compartió enseñanza, predicación, quitó enfermedades, mostró su autoridad sobre enfermedades en el cuerpo y también su autoridad sobre espíritus inmundos. Para ti, hermano, para mí, que estoy como creyente en Cristo, esto es lo que el Señor nos ha dejado, y que obviamente nosotros, como los hijos de Dios, entendemos que estamos al pendiente de cada una de estas condiciones para decir: esto es para mí, esto es lo que Dios me ha dejado. Ahora bien, así como acabo de compartir esta parte, tengo que entonces hacer hincapié en algunas situaciones que es importante. Hoy acabamos de leer y tenemos una Biblia y decimos: esta está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente estuvieron basadas en ¿qué? No en un Nuevo Testamento, no lo había. Recordamos bien eso, tenemos que recordar bien eso, porque Jesús mismo dijo: no he venido a abrogar ley, sino bien a cumplirla. Muchos de nosotros como creyentes nos hemos querido hacer solamente nuevo testamentarios. Desde un inicio de cuando yo acepté a Jesucristo, dándome cuenta de muchas de estas instrucciones que recibíamos, yo veía que propiamente sí, los predicadores hablábamos mucho del Nuevo Testamento. Sin embargo, llegó un momento de inquietud a mi vida para decir: ¿por qué el apóstol Pablo también hace referencia a inquirir en la ley, estudiar la palabra del Señor? Y decía que era necesario escudriñar la Escritura. El apóstol Pedro también, cuando vuelve a escribir, y decía: tenemos la palabra profética más segura. Y estudiando y analizando las palabras de Jesús, al igual decía: ¿pero qué escrituras entonces se referían ellos? Y propiamente pues nos damos cuenta que exactamente cuando yo llegué a preguntarle a mi pastor en aquel tiempo, le decía: pastor, entonces nosotros como creyentes en Cristo tenemos que ser expertos entonces propiamente en el conocimiento del Antiguo Testamento. Por un momento se me quedó mirando, y obviamente entendiendo la inquietud sana con la cual preguntaba, me dijo: exactamente, Rogelio, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo también fue lo que dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan el testimonio de mí. Y me abrió entonces en aquel tiempo esta comprensión de decir: realmente tenemos que analizar el Antiguo Testamento. Obviamente toda la enseñanza de Jesús estuvo basada también entonces lo que él había aprendido desde su temprana edad, y lo después obviamente lo que fue la obra misma ya del Espíritu Santo sobre él, para estar al igual compartiendo toda la enseñanza y decir entonces que para nosotros como creyentes en Cristo no podemos separar Antiguo del Nuevo Testamento. Es una unidad completa de revelación en donde nosotros recibimos la palabra divina y con la cual todo el pueblo de Dios es edificado. Ninguno de nosotros entonces podemos separar Antiguo con Nuevo. Es una unidad de revelación. Y como unidad tenemos nosotros que entonces recibir la palabra que el Señor nos ha dado y saber que toda ella es para darle una aplicación a nuestra vida y tener obviamente el crecimiento necesario, el crecimiento espiritual necesario. Bien, a partir de esto también entonces tengo que compartir algo más, que como parte de estas bienaventuranzas el Señor lo tiene. Debe ser el principio
que debe estar viviendo todo creyente. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló de estas bienaventuranzas, quiero decir que por eso el capítulo 5, el versículo 1 y 2, hace el Señor la cátedra e inicia la cátedra diciendo así: viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Mis hermanos, estas enseñanzas son para multitud y para discípulos. Aquí hay entonces una base que es importante. Hoy muchos iniciamos como parte de la multitud. Solamente llegamos ahí por curiosidad. Llegamos a este monte y llegamos propiamente diciendo qué enseñanzas trae. O alguno siguió porque había sido sanado. Alguno siguió porque había sido liberado de alguna potestad maligna. Alguno le siguió porque ciertamente el hambre interna lo estaba atrayendo a aquel hombre que estaba dándoles este mensaje tan importante. Para nosotros, hoy creyentes en Dios, ¿qué estamos también haciendo? Porque ciertamente este mensaje de Jesucristo no es solamente para satisfacerse un momento de curiosidad, no es para satisfacer solamente un momento de hambre espiritual. Las bienaventuranzas, o más bien el mensaje del sermón de Jesucristo, debe uno abrir el sentido completo para que nosotros comprendamos lo que nuestro Dios está hablando. Por lo tanto, quiero yo decirlo de esta manera: estas bienaventuranzas, que son con las que se inicia este mensaje, no se alcanzan con un examen final. Algunos propiamente han leído y piensan que esta bienaventuranza, pues, o cada una de ellas, cada una es como un anhelo de decirse: algún día lograré hacer algo como esto. Sin embargo, si entendemos que la pone esta palabra nuestro Señor como el principio, fíjese bien, como el principio de su propia enseñanza, aparte de lo que era su sinagoga, porque yo voy a decirlo así: Jesús se sienta en ese monte y es como si él se hubiera sentado en la parte principal de la sinagoga para empezar a dar su cátedra. Voy a decirlo así: este monte fue su sinagoga de Jesús y empieza él a dar su cátedra a todo aquel que estaba ahí sentado oyéndole. Es por ello que entonces tenemos que entender a qué iban los hombres a una sinagoga en el tiempo de Jesús: a recibir una cátedra. No iban a presentar sacrificios, no iban a presentar holocaustos, no iban a entregar sus ofrendas en ese lugar, no iban a entregar ahí sus diezmos en particular. No, en la sinagoga definitivamente Jesucristo dijo: en la cátedra de Moisés. Está hablando de las sinagogas. Y nosotros hoy entonces entendemos precisamente que Jesús empieza de esa manera a dar esta enseñanza. ¿Y nosotros a qué venimos? Hemos venido a escuchar mensaje y hemos venido a darnos cuenta que las palabras de Jesús son con autoridad. Hemos venido a darnos cuenta que estas palabras son para que lo que nosotros habíamos traído de anterioridad hoy sea quitado en nuestro propio argumento y levantado el argumento de Jesucristo con respecto a decir: tengo que tener esta clase de vivencia. Por ello, tenemos que decir de la siguiente manera: no se debe creer que puede ser un buen cristiano con la carencia de todas estas bienaventuranzas. Mis hermanos, algunos de nosotros decimos que, bueno, hemos venido a Jesucristo y dijimos: venimos a Jesucristo con alguna de estas cualidades, y que por ello decimos: me siento confortable al oír el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, puedo yo comentarlo:
No puedo yo creerme entonces llegar a ser el que esta bienaventuranza me va a calificar para decir si yo soy un buen creyente o no. No es así. El hecho de oír bienaventuranzas es el inicio de decir qué calidad de corazón debe haber en tu vida, qué calidad de pensamientos debes de tener, qué forma de vida debes de desarrollar mientras tú quieras ser llamado entonces un discípulo. Porque propiamente este mensaje fue dado, como ustedes se darán cuenta, dirigido a discípulos. Como estaban presentes la multitud, pero la dirección que Dios está dando al mensaje fue a los que ya propiamente había captado la atención y estaban firmemente creyentes que se mantendrían como discípulos. Porque finalmente puedo decirlo, multitud, pues sí, pueden muchos estar escuchando, pero como bien el apóstol Santiago llegó a decir, son oidores olvidadizos, entrar por un oído el mensaje y salir por el otro. Sin embargo, este mensaje, estas palabras de Jesús son para discípulos. Bien, así como estas bienaventuranzas, nosotros decimos que no se pueden vivir con carencia de todas ellas, también tenemos que decirle, así como los 9 dones espirituales se pueden vivir con todos ellos, así también entonces con todas las bienaventuranzas, con todas. Muchos de nosotros hemos leído las palabras del apóstol Pablo donde decía, busquen los mejores dones, busquen vivir los 9 dones incluso. Y yo quiero decirles, al igual con las bienaventuranzas, busquemos vivir junto con las 9. No es un acto que nos quedemos nada más escuchando que hay uno u otro, sino que Dios nos está dando el paquete completo para decir, tú eres discípulo y has de tener que vivir estas 9 bienaventuranzas. La gente te tiene que señalar que tú estás viviendo en estas 9 bienaventuranzas. Tú tienes que sentir obviamente esta vivencia de decir, esta es mi comunión con mi Dios, porque estoy viviendo estas bienaventuranzas. Y ahora bien, puedo entonces decirlo, como imagen de seguir las enseñanzas de Jesús, estas bienaventuranzas deben acompañar toda la vida al discípulo, porque entonces Jesús, al estar hablando de estas bienaventuranzas, puedo decirlo de esta manera, ¿cuál de ellas él no vivió? ¿Lo has pensado? ¿Cuál de estas bienaventuranzas el Señor él no presenta? Y entonces tenemos que pensarlo, porque obviamente si me quiero así repasar rápidamente acerca de si Jesús vivió alguna de estas, pues tienes que recordar propiamente. Entonces, si ya leíste el Evangelio, si ya leíste la vida de Jesús en la narrativa de alguno de los Evangelios, te darás cuenta que sí, ahí está presente su vivencia misma de Jesús. Entonces, para nosotros discípulos, tenemos que saber que estas bienaventuranzas también deben acompañarnos a nosotros como discípulos. Jesús inicia entonces sus principios del reino de los cielos con las bienaventuranzas como base para todos los que pensamos en tenerlo como nuestro maestro. Y bien, aquí también quiero entonces hacer una expresión algo reflexiva. ¿Cuánto tiempo quieres ser discípulo de Jesús? A Dios gracias. Luis, ¿cuántos años en el Instituto Bíblico? 2. Iván, ¿cuántos años en el Instituto Bíblico? 3 y ahorita sigo estudiando. Y bueno, podríamos decirlo, ¿cuántos años queremos estar como discípulos de Jesucristo? Luis.
como discípulos del Señor de toda la eternidad. Igual. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí, hermanos, Amén. échense para atrás aquellos que no les gusta el estudio. Porque tenemos que pensar, hermanos, que propiamente tener a Jesús como nuestro maestro, la eternidad, obviamente solo nos abre el tiempo para decir, seguiremos aprendiendo. Y entonces, estas condiciones que aquí se nos presentan, puedo yo decirle, no vaya a decir, entonces tengo una eternidad para aprender de Jesús. No, ese es el punto que es muy básico, porque ciertamente estas enseñanzas son a partir de hoy que estamos en Cristo Jesús. Y bueno, Dios nos ha dado el llamado. Qué hermoso que tengamos el llamado de Cristo para poder decir que podemos vivir sus enseñanzas, pero disfrutarlas es tan gloriosas. ¿Por qué? Porque en este pasaje dice bienaventurados. Somos llamados a ser bienaventurados. Y como tal, entonces, tenemos el hermoso privilegio de poder decir que el Señor nos ha introducido a su reino, pero con bendición. Hermano, siéntete dichoso. Yo puedo decirle que cuando cada uno de aquellos hombres que se sentaron en aquella montaña, aunque fue el primer momento de estar ahí sentado, escuchando el mensaje de Jesús, ciertamente escuchar estas palabras de decir soy bienaventurado, obviamente llenó el corazón, porque recordaron seguramente a toda aquella familia, a todos aquellos compañeros, a aquellos vecinos que no siguieron, que no llegaron hasta ese punto. Puedo decirles que, déjenme decirlo así en esta gracia, pues no hubo la oportunidad de la repetición, no hubo el playback, no hubo la oportunidad de una grabación como para decir, pues pues también para aquellos que en ese momento no escucharon, iban a recibirlo. Recibir de viva voz la palabra de Jesús para decir, aquí estás, y es para ti que estás aquí recibiendo el mensaje. Es tan importante decir que aquellos recibieron la palabra de Jesús para decir, me está diciendo que soy bienaventurado, y entonces si yo soy bienaventurado, qué hermoso poder decir que esta palabra para mí es tan gloriosa. Puedo hoy decirles, hermanos, entonces, que el poder hoy alcanzar esta enseñanza, esta palabra de Jesucristo es gloriosa. No hay circunstancia, por lo tanto, hermanos, que nos pueda pasar que no requiera que conservemos sus bienaventuranzas. Bueno, eso es tan hermoso. Miren, quiero que entonces, por favor, tomen en cuenta esta circunstancia. Hoy todo el entorno que nos está llegando, mire, es fuerte lo que es de bombardeo, de distracción. Es mucha la distracción que llega. Pero sin embargo les quiero decir, las bienaventuranzas se están levantando con autoridad de parte del Señor para decir cómo vives el Evangelio. Y es aquí donde se centra entonces la condición, hermanos, de poder decir, Dios nos introduce a través de decir cualquiera de las distracciones que pudieran estar presentes. El Señor te dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y miren, me llamó mucho la atención precisamente esta circunstancia, y voy a decirlo por qué. ¿Bajo qué situaciones estuvieron llegando toda esa multitud? ¿Bajo qué situaciones llegaron? Y yo quiero decirles, aquí es donde me llamó la atención más este mensaje. ¿Cómo llegó la gente en ese momento a Jesús? Y seguramente llegaron muchos ignorantes de todo un mensaje completo, de todo lo que era la gracia divina. La multitud llegó carente realmente de decir con qué orden me presento delante de Dios. Sí, llegó con algún conocimiento de decir que tenía que buscar el rostro del Señor, pero realmente era gente que no sabía ni siquiera si me tenía que callar, si tenía que llegar con alimentos o no con alimentos. Llegó la multitud pensando en que pues iban a escuchar un mensaje, pero no sabían cuánto tiempo iba a durar.
Y si ustedes leen, obviamente, hermanos, puedo decirle, cualquiera de ustedes que haya hecho la prueba de sentarse y leer de corrido todo el mensaje, todo el sermón, que era el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, ¿en qué tiempo lo hicieron? Y yo quiero decirles, entonces aquella multitud llegó ávida de querer recibir una palabra que llenara su corazón y su vida, y que no estaban escatimando tiempos, no estaban escatimando momento, el calor y la intensidad del sol. Ellos no llevaban sombrillas, no llevaban paraguas, no tenían aire acondicionado, no había condiciones ahí que dijeran, ay, es que ya el pastor, el predicador ya se tardó, ¿verdad? Y que voy por mi coca y voy por mis sabritas. Y no. Por favor, entendamos cómo llegó esa multitud a ese lugar. Y entonces entender precisamente que muchos seguramente llevaban a su familiar enfermo también, porque si ustedes recuerdan la terminación del mensaje, aún se encargó Jesús de hacer esa obra a esa multitud y llevar al enfermo y llevar a la persona necesitada y tener ahí a los niños a su lado. No había maestro de escuela dominical. Y pensar entonces en que esa multitud simplemente estaba para poner toda atención a la palabra. Era una montaña. Fácilmente se pudieron haber estado distrayendo viendo a las cabras, a las ovejas, al pastor por allá a distancia. Fácil pudieron haber estado distraídos viendo el mover de los árboles ahí con el aire. Fácil pudieron haber estado distrayéndose, mirándose unos a otros, qué hacían unos y otros. Era una multitud, era una primera vez que estaban ahí oyendo al maestro. Y por lo tanto, las distracciones estaban muy fácil. Hicimos una prueba, quiero yo decirlo. Llevé en una ocasión a los hermanos precisamente a un parque, y yo estuve insistiéndoles, diciendo, hermanos, vamos a tener culto al aire libre. Y puedo decirle, la parte de los hermanos que fuimos, propiamente iniciamos culto y nos dimos cuenta que pues había ahí gente caminando, haciendo ejercicio y todo ello, y ellos se miraron precisamente en esta pequeña condición de decir, me siento un poco incómodo. Cuando logré empezar a compartir la palabra, les decía cómo se sienten. Y precisamente nos damos cuenta que no es la misma comodidad de una iglesia. Pero entonces yo por eso comparto también este mensaje, decir, esta multitud que llega, y obviamente también cómo recibió la palabra. Ahora lo traslado directamente hasta este momento. ¿Cómo hemos estado, iglesia? Algunos han estado recibiendo las transmisiones y han estado buscando de esta manera cultos así en vivo. Otros solamente se han estado alimentando de estar escuchando ya predicaciones de algunos hermanos que se han dedicado a estar solamente haciendo eso, ser predicadores de computadora, de estudio. Pero ustedes saben bien que hay una gran diferencia de dar un mensaje en vivo, de dar un mensaje en palabra así directa, a hacerlo algo ya como parte de una estructura de metodología de estudio. Y puedo yo decirles, es tan importante hoy recordar que somos discípulos de Cristo y que nuestras condiciones nos deben de llevar a diariamente buscar el alimento espiritual, el pan diario, no un pan roído, no un pan rancio, no un pan seco. Dios tiene palabra fresca y viva para cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, entonces quiero decirles, el Señor inicia para nosotros también entonces con esta palabra como parte de una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Puedo decirles esto entonces, que es tan importante. ¿Qué significa que uno esté buscando el rostro de Dios como un pobre en espíritu? Ya que Jesús dijo, de los tales, de ellos, es el reino de los cielos. Mi hermano,
Hoy que estamos escuchando esta palabra, ¿es tuyo el reino de los cielos? ¿Ya es tuyo? ¿Te sientes parte de él? ¿Vives en el reino de los cielos? Porque puedo yo decirles, muchos de nosotros nos hemos desconectado mucho. Y nos hemos desconectado solo esperando y anhelando abrir una iglesia para regresar. Pero hoy estás viviendo en el reino de los cielos. ¿Has tenido comunión con nuestro Señor durante todos estos días de tal manera que tú estás sintiéndote que realmente estás viviendo en esta comunión con el Padre? ¿Sientes esta frescura de la dirección del Espíritu Santo a tu vida? ¿La sientes? ¿Estás viviendo y sales a la calle, si es que lo has hecho, y lo haces sintiéndote aún en esta condición fresca de decir, yo estoy teniendo comunión con Dios y me siento en comunión con Dios? Porque aquí en esta circunstancia entonces tenemos que decir que Jesús por eso inicia este mensaje diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Nuestro corazón hoy entendemos que necesita esta obra gloriosa, que diariamente nuestro ser está inclinado sin que haya obviamente el respaldo de un grupo humano, que también nos unimos en ciertos días en culto para buscar el rostro del Señor. Hoy quiero decirte, siéntete como uno de aquellos de esta multitud que fue al monte porque tuvo que regresar a su casa, y quién sabe hasta cuándo esperó a que hubiera una iglesia. ¿Se pueden imaginar a los hermanos de Siria? Después de este mensaje de Jesucristo, ¿hasta cuándo pudieron decir que se estableció una célula o una iglesia en Siria? Si nos recordamos conforme a lo que dice la Escritura, mínimo pasaron los 3 años del ministerio de Jesús. Y después de ahí, todavía lo que la misma iglesia en Jerusalén, hasta que Jesucristo, ¿qué hizo? Hasta que Jesucristo mismo manda ahí la persecución a los hermanos, fue como salen y empiezan cada uno a correr, a caminar y a llevar el mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos años? ¿Verdad? Entonces tenemos que pensar, hermanos, ahorita llevamos cuánto tiempo de estar separados de iglesia. ¿Qué fue lo que entonces pasó? Y por eso las narrativas escriturales son importantes. Pensar en que después de este mensaje, las multitudes regresaron a sus domicilios, y tener que decir así con el mensaje que me dejó Jesús, que escuché en este monte, mantenerme vivo espiritualmente, mantenerme fuerte espiritualmente, mantenerme vigoroso espiritualmente, mantenerme llenado y necesitado momento a momento de decir, yo tengo que ahora alimentar a otro. La Escritura no nos da el testimonio de decir que todos aquellos que salieron encontraron precisamente ya gente llena precisamente de esta palabra. Ustedes leen el libro de los Hechos y ustedes encuentran que propiamente la brecha que fue abriendo el apóstol Pablo decía, voy a donde no he sido predicado el evangelio. Pero también encontramos propiamente gente que ciertamente ya llevaba el mensaje y llegaban a algunos lugares, algunas casas, y ellos solamente llegaron a avivar el fuego, llegando con el poder del Espíritu Santo. Pero significa que esta palabra permaneció en el corazón de una multitud. Mi amado hermano, este mensaje con este fin también llega hoy a nuestra vida. Que nosotros hoy tenemos que estar vivos, debemos estar fuertes. Que la pobreza de espíritu significa que estamos teniendo la humildad, significa que estamos teniendo
la conservación del reconocimiento de nuestro estado espiritual, en donde necesitamos ser alimentados diariamente de la palabra del Señor. Por lo cual, la Escritura nos dice en Isaías 66, versículos 1 y 2, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y que tiemblan ante mi palabra. Mi amado hermano, esta es la condición que hoy entonces tenemos que estar continuamente. Aliméntate de la palabra del Señor. Aliméntate diariamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no les dejaré huérfanos, porque propiamente sabía que muchas personas no tendrían la oportunidad de diariamente estar leyendo las Escrituras. Y lo sabes bien, cuántos años pasaron para que la escritura completa pudiera llegar a manos de todos los creyentes. Si recordamos la época de Wycliffe, año 1400 años, significa generaciones tras generaciones que la palabra de Dios no la tenían y que definitivamente había para ellos persecuciones y que había solamente predicadores que llegaban de tiempo en tiempo a los lugares donde vivían. Puedo decirlo, la humildad de espíritu los hacía entonces buscar el mensaje de Dios a sus vidas. Después de Wycliffe, todavía las persecuciones a los creyentes porque había una obra maligna y perversa para querer creer que esta palabra santa y divina no era para una interpretación de todos nosotros. Hoy que la tenemos, hermanos, hay una diversidad y una gama entonces de versiones, y sin embargo, con todo y esa gran facilidad, muchos de nosotros tenemos la escritura pues no en esta condición. Se ve. No, la tenemos todavía como un libro nuevo y lo tenemos tan novedoso esto, como si esto todavía, a pesar de que tú llevas años de creyente, todavía no has tomado la parte que a ti te corresponde. Pero para ti, mi hermano, que hoy recibes esta palabra, que el Señor está abriendo tu corazón, yo quiero decirte, es tan importante alimentarte diariamente. Quiero compartir, voy a salirme brevemente para tomar una hoja y decirte algo que Dios ha estado inquietando mi corazón para mostrarle a todos nosotros como creyentes que precisamente este tiempo Dios nos ha estado alimentando en forma individual para poder alimentar a otros más. Hoy eres discípulo y el discípulo hace discípulos. Y si no eres así, de todos modos como discípulo ya fuiste enseñado a orar, ya fuiste enseñado a interceder por las almas. Y como tal, conoces que ciertamente el reino de Dios no es solamente para ti, para mí, que hoy me estás aquí escuchando, sino es para muchas almas. Y mira, Dios inquietó mi corazón para que hagamos esto. No sé si les alcance a ver con claridad en tu medio que estás mirándome. Este mensaje dice así: puedo orar por ti. Así de breve. Yo te quiero decir, esto es algo para el discípulo. Significa que en este tiempo Dios está poniendo en el corazón de todos los que somos creyentes en Cristo la condición de ver a una sociedad cargada de problemas, cargada de dificultades, una sociedad muy parecida, obviamente, a la que nuestro Señor Jesucristo vino a encontrar, necesitada de predicación, necesitada de enseñanza,
necesitada de mostrar la autoridad que como discípulos hemos tomado, necesitada de creyentes que tienen la autoridad de Cristo Jesús. Oh, porque ahora voy a decirlo, ¿cuántos que hemos oído a través de tantos medios cantando ahí en conciertos diciendo todo lo puedo en Cristo y de autoridad tomo la autoridad de Jesucristo? Vamos a demostrarlo, hermano, con la pobreza espiritual que tenemos. Vamos a demostrar que Jesucristo nos ha llenado, nos ha limpiado, nos ha purificado, y ahora nos corresponde ayudar a nuestra sociedad. Tú puedes orar por otro, con la sencillez de decirle a la persona, no necesariamente me dé detalles, solo deme su nombre y empiece usted a interceder. Si la persona le dice cuál es su necesidad, algún familiar, algún problema X, usted puede empezar a tener esta capacidad de interceder. Esta hoja yo quiero invitarles a que, así como he puesto esto en esta sencillez, ustedes también quisieran decirlo, tener el valor, porque el discípulo precisamente hace eso, toma valor y empieza a compartir la fe. Recuerde que Jesús precisamente les dio la autoridad a sus discípulos, primero a los 12, después a los 70, y después ¿a cuántos? A todos. Cuando Él resucita les dice a todos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto ir y háganlo. Así que tenemos esto, hermanos. Aquí está un reto. Quiero comentarlo en brevedad también, porque recibía esto. ¿Qué necesitas para hacer esto? Te pongo el reto. Solo recorre lo que es el largo de tu calle. Con eso puedes hacer solo un recorrido tan sencillo de, no sé, 5 o 10 minutos, y presentarte a cada uno de los que pasen y decirles, puedo orar por ti, si gustas dame tu nombre, y que Él siga su camino, porque propiamente qué tan poderosa es la oración. ¿Lo entiendes? Es tan poderosa que ha cambiado tu vida y la mía. ¿Y este tiempo qué necesita? ¿En qué tiempos estamos viviendo? En tiempos de cambios. ¿Hacia dónde queremos llevar los cambios? Obviamente, hacia Jesucristo. Y yo quiero invitarles, hermanos, es el tiempo de los bienaventurados. Es el tiempo nuestro como discípulo. Es el tiempo que la gracia de Dios nosotros la estemos percibiendo y la estemos compartiendo a otros. Es el tiempo en el cual nosotros activamos nuestra vida espiritual. Entonces, como aquellos perseguidos por causa de lo que Jesús quiso hacer en Jerusalén, vamos a salir de nuestra Jerusalén, hermanos. Vamos a salir a compartir las bienaventuranzas de nuestro Dios. Vamos a salir a compartir lo que Dios nos ha dado de bendición y de gracia divina. Así como hoy lo has recibido, porque sabes que tienes la gracia de Dios en tu vida. Por eso hoy estás también recibiendo este mensaje, porque sabes bien que el Señor te llamó, porque sabes bien que el corazón tuyo el Señor lo ha transformado, porque sabes bien que Dios ha estado haciendo tal obra en todo tu ser que no puedes negar, que no puedes decir que no seas una persona diferente con respecto a cuando recibiste a Jesucristo. Por mínimas que hayan sido los cambios, obviamente sabes entonces que ese cambio no vino nada más por un momento emocional, vino por el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo que tocó a tu corazón para transformar tu vida completa y hacerte sentir que eres un bienaventurado de Dios. Voy a dar gracias a Dios por esta palabra y deseo que obviamente mueva tu ser esto para llevarte precisamente a estar
haciendo la voluntad del Padre Celestial en tu corazón, en tu ser. Buen Dios y Padre Celestial, te bendigo y te alabo, Señor, por esta palabra que hoy has puesto en nuestro corazón. Seas tú glorificado y llena todo corazón y toda vida. Tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva a compartir con gozo y alegría el mensaje de salvación. Tú eres nuestro Dios y eres nuestro Rey, y sé que eres Dios bondadoso, misericordioso y bueno. Te ruego, por lo tanto, Señor, sé con cada uno de mis hermanos, llénalos de tu Santo Espíritu, llénalos de fe, llénalos de valor, Señor, llénalos, Dios, de tu gloria y de tu gracia divina. No nos permitas, Señor, flaquear ante ninguna de las adversidades que esta vida presenta. No nos dejes distraernos, Señor, con todos los cambios que esta sociedad está presentando. Antes bien, Señor, concédenos darte la gloria, la honra y la majestad. Tú lo mereces, Dios, porque eres nuestro Maestro. Tú lo mereces, Dios, porque a ti te hemos seguido. Tú lo mereces, Señor, porque has venido a llenar nuestro corazón y nuestro ser, y tú has transformado todo lo que nosotros somos. Por ello, toda gloria y majestad sean a tu nombre para siempre. Y gracias te doy por cada uno de mis hermanos que hoy, recibiendo esta palabra, también te deleitan, te gozan, Señor, con su corazón abierto y sincero para decir que realmente tú eres su Maestro. Por ello yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Brevemente les comento algo, así como muy ad hoc con lo que el pastor nos comenta. El día de ayer platicaba con nuestro hermano Carlos Ramírez y él me comentaba algo, y él decía, pensando en los reformadores, decía, imagínate, hermano, ellos que tenían las cosas muy limitadas, libros, conocimiento limitado, no era fácil acceder a educación para empezar, no cualquiera podía leer, no cualquiera tenía el privilegio de poder aprender a leer, y mucho menos el tener acceso a todos esos libros. Y él decía, imagínate si ellos, en esa época de persecución que también les tocó, hicieron y llegaron a tener tal conocimiento. Él decía, nosotros en este tiempo no tenemos ninguna excusa de no mínimo saberlo todo lo que ellos sabían, como mínimo. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, ¿verdad?, que debiendo ya ser maestros, aún muchos tienen la necesidad de los primeros rudimentos de la palabra. Que no seamos contados en ningún momento como eso, sino que nos esforcemos y que la palabra de hoy nos anime precisamente a buscar el conocimiento de Dios. Que sea la palabra de Dios la que llene nuestro corazón, nuestra alma, porque cuando nosotros le hablemos a las personas, les prediquemos, precisamente todo lo que leemos, todo lo que escudriñamos, es lo que el Espíritu Santo va a usar en ese momento para que evangelicemos. Vamos a entonar este canto, hermano, que dice, tú habitas, amén. Al principio leíamos el Salmo 96, y grande y temible es Jehová, y digno de suprema alabanza, amén. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres Dios, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno
bendecimos, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dios te bendiga. Comparte este mensaje que nuestro pastor ha dado, porque muchos lo necesitan, muchos, la congregación, los hijos de Dios, necesitamos mensajes así, y las personas que no son hijos, pero también requieren escuchar para que Dios pueda hacer la obra en ellos, porque acordémonos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pues para terminar, hermano Luis, pues pedía que hiciéramos una oración por las necesidades, por la gente en general, y pues en esto, pues ustedes saben que pues gente enferma, economías, hogares desintegrándose, al igual necesidades de toda índole, realmente hay una necesidad fuerte. El pueblo está pensando acerca de COVID como solamente una enfermedad que necesita terminar. Sin embargo, yo creo que también tenemos que pensar que es un proceso que tenemos como pueblo que aprender. Amén. Así que, pues sí pediría que hiciéramos una oración. Amén. Señor, Padre eterno de los cielos, en este momento nos acercamos a ti, Señor. Hay tantas necesidades, hay tanto, Padre, por qué pedir, Señor, que sé que el tiempo sería insuficiente si te contáramos cada cosa. Hay enfermos, Señor. Hay personas que están sufriendo no solamente del COVID, sino de muchas otras enfermedades. Hubo muchas personas que nos han comentado, Señor, que perdieron sus citas en el médico, y algunos iban ya a operaciones y no pudieron llevarse a cabo esas operaciones por esta situación. Muchas personas se quedaron también sin el acceso a muchos medicamentos que les daban en el seguro, Padre eterno. Yo sé que es una situación complicada, difícil, Señor, pero en este momento te ruego, Padre eterno, no solo por aquellos que tienen el COVID y sus familias, Padre eterno, y por todos aquellos que lamentablemente, Señor, han perdido un familiar, hermanos han perdido familiares, amigos, conocidos. Hemos visto que algunos de nuestros conocidos han fallecido, Padre eterno, por esta enfermedad. Pero, Padre eterno, en este momento nos acercamos a ti, Señor, para que tú des la esperanza a cada uno de los corazones de las personas, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Algunos hemos padecido y estuvimos en cama, Padre eterno, 2, 3 semanas, un mes, Padre, pero sé, Señor mi Dios, que tú muestras tu amor para con nosotros, Señor. Tú muestras tu misericordia, tu misericordia es nueva cada día, Padre eterno. Da consuelo, Señor mi Dios, a aquellos hombres y mujeres que han perdido, Padre, algún familiar, algún conocido, Padre. Sabemos, Señor, que en la congregación, tan solo el caso, Señor, ahorita de nuestra hermana Gudelia, Padre eterno, dale fortaleza, consuela su alma, consuela su corazón, a la familia de nuestro pastor, Padre eterno, a su esposa, a él mismo, Señor, porque yo sé que también la cercanía, Padre eterno, con su cuñado, Padre, tantos años, Señor mi Dios, de tratarse, y casos como este, Señor, que el día de hoy tuvimos, Padre, hay muchos más, Señor. Pero te ruego, Padre, da consuelo, Señor, a las almas. Dales fortaleza a aquellos hermanos y amigos que tienen a sus familiares en hospitales, como sabemos ahorita nuestro hermano Asael, Padre eterno, su familia, Padre eterno, ha pasado por situaciones también complicadas, Señor. Primero, nuestro familiar Raúl, Padre eterno, estuvo hospitalizado, Señor, una semana, que es el abuelito de nuestro hermano Daniel, Padre eterno. Bendícele, Padre, porque yo sé que él también, Padre, está buscando de tu palabra, que pueda, Padre eterno, ahora cobijarse aún más en tu palabra, Señor, que nuestros hermanos sean testimonio para él y le den fortaleza, Señor. Dale fortaleza a mi hermano Asael y a su familia, Padre eterno, a tus hijos, a tus hijas, Padre, porque sabemos que nuestra hermana Beatriz, Señor, aún se encuentra hospitalizada, Padre eterno. Hay tantas necesidades, Señor mi Dios, que conocemos. Nuestro hermano Ricardo, Padre, que perdió esas citas en el médico y que le tuvieron que decir, se aplaza todo, pero todo está bajo tu voluntad, todo está, Señor mi Dios, bajo tu dominio, bajo
bajo enséñalo, tu autoridad, Padre eterno. enséñanos, Ayúdanos, Señor mi Dios, a ver más allá, a ver en lo espiritual Señor, cuál enseñanza quieres darnos a cada uno de Dios, nosotros Señor, en este tiempo, Padre eterno. tu gloria, Eso respecto precisamente Señor. a las enfermedades, Señor. Dios, Te ruego también con respecto, Padre eterno, con aquellos que están padeciendo económicamente, Señor. Algunos se quedaron sin trabajo, muchas personas se quedaron sin esa fuente, Padre eterno, económica para la sobrevivencia, Padre eterno, para poder comer, para poder tener, Señor mi Dios. Algunos, Padre eterno, se les dio tanta carga de trabajo, Señor, que el estrés, Padre eterno, que ahorita están teniendo por las cuestiones laborales, que aunque están en casa, Padre eterno, trabajan el doble de tiempo del que lo hacían normalmente, Padre. Y eso ha traído consecuencias problemáticas en matrimonios, padres que han cedido al divorcio, Padre. Ha traído problemas con padres, entre padres e hijos, Señor, e hijos con los padres, Señor. Te ruego, Padre eterno, danos el discernimiento, Señor, danos las palabras, danos la dirección adecuada, Padre, para que esa situación que se está viviendo hoy en día no llegue a esos grados y podamos atender con sabiduría, podamos tener esa paciencia, esa fortaleza tuya, Señor mi Dios, para que podamos ver casos como algunos de nuestros hermanos que nos decían que esta situación como matrimonio los hizo acercarse más. Te ruego, Padre eterno, que no solamente escuchemos un caso de eso, sino que por el contrario, lejos de todos esos casos que escuchamos de divorcio, Padre, también sean escuchados todos esos casos de reconciliaciones, Padre, todos esos casos de cercanía, Padre, familiar, todos esos casos en los cuales los padres que se habían apartado por algún tiempo de sus hijos, en este momento se acerquen a ellos, Padre eterno, sean testimonios, Padre eterno, sean el ejemplo idóneo para estos jóvenes, para estos niños, Señor, los cuales necesitan también de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre eterno, por la iglesia en sí, por el ejemplo que ella debe de representar, pues somos la luz del mundo, Señor. Tú nos dijiste que somos la luz del mundo. No nos debemos de esconder, sino por el contrario, tenemos que dar palabras de ánimo a este mundo, a las personas, a los hombres y mujeres, ser testimonio de ellos, de que a pesar de las adversidades que nos están presentando, podemos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Te ruego, Padre eterno, hay tantas necesidades que podría venir a nuestra mente, Señor. Hay muchos hermanos que aún también no nos han dicho sus necesidades, pero sabemos, Padre eterno, que hay necesidades económicas. Suple, Señor, mi Dios, estas necesidades. Y aún a quienes, Padre eterno, podemos bendecir, Señor, con algo, también, Señor, ayúdanos a tener esa idea, Padre, de poder apoyar a nuestros hermanos que económicamente no han tenido una estabilidad, Padre eterno. Te ruego, Señor mi Dios, porque esa labor que están haciendo nuestras hermanas de ir y llevar los productos, las despensas, Señor mi Dios, a quienes lo necesitan, da más fortaleza, Padre eterno. Bendice, Señor mi Dios, esas despensas, que esas despensas puedan ir creciendo día con día, Padre eterno, porque hay muchos hermanos que lo necesitan, hay muchas personas que lo necesitan, Señor. Te ruego, Padre eterno, ayuda a esta sociedad, Señor. Sé que tú has permitido esto para dar también una lección grande, enorme, no solamente a tus hijos, sino a todo el mundo. Te ruego, Señor mi Dios, ayúdanos a discernir, Padre eterno, todo lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor porque nos permite tener esto. Como ya se ha mencionado, hermanos, ustedes pueden comunicarse en cualquier momento con el pastor y exponer las necesidades. Exponer esas necesidades que tenemos físicas, que tenemos económicas, para de intercesión y de intercesión por muchas personas, porque ciertamente, perdón hermano Luis, que te tome la palabra, porque ciertamente ahorita no solamente hay necesidad entonces de que usted solamente diga yo llevo una carga solo,
creo que aquí es donde tenemos la oportunidad entonces de compartirnos. Si llega a mí el mensaje de decir hay una necesidad, inmediatamente oro, sí, clamo, pero también sea buscando a los otros hermanos que nos puedan apoyar en oración y llevar la carga de ustedes, hermanos. Así que sí les invitamos a que nos digan si hay alguna necesidad así. Amén. Bueno, hermanos, gracias por estar viendo esta transmisión, compártanla y Dios les bendiga. Hermano Oliver. Una oración de... Pues vamos a orar y dar gracias por este hermoso culto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permitiste estar en este lugar, aprender de tu palabra, alabarte, glorificarte, exaltarte como tú mereces, pero también para aprender y llevar a cabo tu palabra, Señor. Que saliendo de este lugar, poder escuchar, pero también poder ser hacedor, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre. Sé que hay muchas necesidades, sé que estás con nosotros, sé que, Señor, estás en medio de nosotros, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Yo he visto el dolor acercarse a mí.